Continuamos en Compromiso Cardinal en la pantalla de Cardinal TV junto a la ingeniera Carolina Cose. Me quedó pendiente de preguntarle sobre el Antel Arena, que también, ¿no? Fue Sí, otro de los cambios que se impuso. ¿Cómo fue todo el proceso? fue maravilloso, este, maravilloso por la enorme participación que tuvo. De entrada definimos encararlo como un concurso de ideas abierto. Se presentaron una cantidad de proyectos de gente muy joven. Los arquitectos que el jurado lo que fue, estaba Arana, Viñoli, Massanti, la arquitecta Perdomo, elegida por los concursantes, Spressman, yo qué sé, danza. Ujú. Y bueno, un concurso abierto, los arquitectos que ganaron son uruguayos jóvenes que no tenían ninguna obra grande antes, o sea que eso en sí mismo para mí fue muy importante porque era todo un mensaje, ¿no? Este, una gran obra del Uruguay, la van a hacer arquitectos uruguayos, jóvenes, recién recibidos. La iba a ser el que ganara, ¿verdad? Pero Ujú. eran todos gente joven. Bueno, después todo lo que fue el proyecto ejecutivo, todo lo que fue planificar, eh, que la obra saliera, todo lo que fue el acuerdo con la NBA, Ujú. que nos ayudó y nos acompañó a tener en cuenta una cantidad de aspectos de la arena que nosotros, que acá en Uruguay no se sabían. Este, bueno, es una arena certificada. El ¿Qué? parque, Ujú. el construir de vuelta una escuela, la alegría, cuando se inauguró la escuelita, la alegría y el orgullo de las maestras, de los padres, porque los mismos arquitectos que hicieron la Ante la Arena se pusieron a hablar con todas las maestras. Es una escuela para niños chiquitos de 3 años, ¿eh? De qué necesitaban para trabajar con los niños tan chicos, ¿no? Y todos los detalles, por ejemplo, de la altura de las cosas, que se tenían que agachar, todo eso fue tenido en cuenta al diseñar la escuela. Le pusimos China Zorrilla en honor a China, el campo de baby fútbol. Y ahora lo que fue la inauguración del parque hace unos días, este, un espacio público eh, invadido por la población, precioso. Ujú. ¿Y cómo vivió las críticas que hubo también en el Ah, proceso, no? sí, las críticas las viví con la firmeza que me daba la seguridad de que la enorme participación, la transparencia del proceso y la enorme participación que habíamos tenido y la apertura desde el principio, que era un concurso de ideas, la forma de hacer competir a la gente para las compras, los procesos competitivos que se llevaron adelante. Estaba totalmente tranquila y además segura de que era era el camino que completaba una configuración para el futuro de Antel. Y la realidad me ha dado la razón. Este, es una arena que además dijimos no es solo para espectáculos y deportes, tienen que venir los uruguayos a usarla y es lo que está pasando cuando la usa el Campeonato Internacional de Robótica, cuando la usan el Congreso de Docentes sobre nuevas formas de educar, cuando la usan equipos de liceales de básquetbol que vienen a competir ahí y compiten en la misma cancha donde jugó la selección uruguaya y donde jugó la G-League de Ujú. la NBA, es la misma cancha. Así que yo siento una gran alegría. Ujú. Bueno, vamos a hablar más del tema político. ¿Cómo Sí, se conjuga, no? Toda esa parte técnica, de mucha experiencia en equipos, no mucho en lo técnico, con lo político. y se conjuga bárbaro, porque este, yo siempre he sido una persona política, interesada en la política e involucrada con la política, y creo que en el mundo actual es importante la visión política y tener elementos técnicos, y aunque uno no los tenga, saber pedirlos,
Y se conjuga bárbaro porque la política es una herramienta para transformar la realidad esencialmente. ¿Qué la llevó a ser precandidata a la presidencia? Fue un proceso, fue un proceso en el que me fueron hablando distintas personas, cada vez más, gente que respeto mucho también, y y bueno, finalmente decidí hacerlo y tampoco me arrepiento porque fue una experiencia política profunda, maravillosa, de enorme contacto con la gente, donde aprendí muchísimo. Y bueno, Ahí eso. está. ¿Cómo vivió, bueno, el después de la interna? Bueno, en ese momento también el apoyo de un sector mayoritario, ¿no? Mm, Como el MPP. sí, entrañables compañeros, muy queridos compañeros y compañeras. Este, la interna la viví con una intensidad impresionante porque la verdad que fue una interna con atracción a sangre. Digamos, no teníamos casi fondos y no hicimos, creo que vía pública había un solo cartel, eh, casi sin publicidad, o sea, con muchísimo, me recorrí todo el Uruguay una vez más, creo que 2 veces, no estoy muy segura, con un enorme contacto con la gente, un contacto que no era solo ir, sentarse y sonreír, hablábamos de temas. Y a veces estaba en un comité repleto de gente hablando de temas que la gente me preguntaba, digamos, áridos, para hablar con profundidad, y la gente no se iba. Eso es el Uruguay. Y bueno, lo viví así, conociendo aún más profundamente a nuestro país. Yo estoy orgullosa del pueblo nuestro que ante los problemas difíciles siempre toma soluciones distintas, las mastica las cosas, como en el 80 cuando ganó el no, o en el plebiscito de las empresas públicas cuando definimos quedarnos con las empresas públicas. Esas cosas, ¿no? Que las soluciones a la uruguaya para mí son cosas, en términos de política, son cosas valiosas. Bueno, ¿cómo fue ese proceso luego de la interna? Cuando se resuelve la fórmula también, bueno, Mm. ¿cómo vivió ese proceso? ¿Tenía expectativa quizás de ser usted la candidata a vicepresidente? Era lo que yo estaba compitiendo para ser candidata a la presidencia. Y en esa competencia yo no aspiraba a ser la vicepresidenta. Estaba compitiendo para ser la candidata a la presidencia por el Frente Amplio. Perdí. Y por lo tanto, lo que siempre dije en la campaña, que unidad es el compromiso con la mañana siguiente, lo apliqué. Unidad es el compromiso con la mañana siguiente. Y siempre dije, yo voy a acatar lo que decida el plenario del Frente Amplio. Ahí hay cosas que son naturales en la política. Viejos militantes me han dicho que lo mejor es lo natural. Pero fue otro el proceso que se dio y lo que yo sentí es que había mucha gente muy enojada, mucha gente, y que yo tenía que darle un mensaje, y mucha gente que me había votado, y que yo tenía que darle un mensaje de calma y de lo que me parecía verdaderamente importante a los que me habían votado y a los que no me habían votado pero estaban muy enojados. Entonces, por eso di una conferencia de prensa a la semana en la cual dije, este proceso hay que cerrarlo y vamos a levantar la mirada y mirar lo importante, que es octubre. Y es lo que me puse a hacer inmediatamente. Me puse a militar para octubre. Y ahí surge el acuerdo Sí, con Andrade. sí, enseguida que di la conferencia de prensa, las fechas ya se me desdibujan un poco en la memoria, pero casi enseguida me vinieron a visitar para proponerme trabajar juntos. Y bueno, y ahí conversamos, lo medité, consulté a Lucía, le comenté a Lucía el tema. Lucía me recomendó aceptar el acuerdo. Y bueno,
Era un acuerdo abierto a la participación de otros sectores, digamos, y lo lanzamos rápidamente porque una de las cosas que conversamos con Óscar es, primero, cuál era nuestro punto fuerte en común, porque somos distintos. Claro. Y tenemos matices en un montón de temas. Esa era mi próxima pregunta. Sí. Pero el punto que nos une fuertemente es la preocupación por el trabajo. No solo por el empleo, por el trabajo, de múltiples sentidos. Y otra de las cosas que comentamos es que había que entrar a militar para octubre ya. Y por eso lanzamos enseguida el acuerdo, que la gente nos preguntaba, me acuerdo, colegas tuyos me preguntaban, bueno, ¿y cuál va a ser la lista? Y yo qué sé, decíamos, porque se lanzó, todos los sectores lanzaron todo un tema de ingeniería electoral y de acuerdos en el interior y de allá para acá. Y nosotros decíamos, bueno, aunque eso se haga, nosotros, él, yo y algunos más, tenemos que salir a militar, a ir a los comités, a visitar, y es lo que empezamos a hacer enseguida, ¿no? Ahí está. ¿Y cómo ha funcionado, digamos, ¿no? Esa complementariedad? Muy bien porque él es él y yo soy yo. Y lo que hacemos es trabajar para la unidad del Frente Amplio, sin dejar de ser cada uno lo que es. Yo no me integré a la 1001 o al Partido Comunista, yo sigo siendo yo. Hay un sector nuevo que se llama La Amplia, que es la 4-2020, que va a estar con listas en Montevideo y en Paysandú. En los demás lugares vamos con diversos números, a veces 1001, a veces 1916. Temo decir otros números porque en el interior a veces es 90.001, en otros lugares, es distinto en cada lugar. Y la verdad que funciona bien porque hay libertad. Ahí está. Y hay complementación, ¿no? Los dos nos escuchamos atentamente. Perfecto. Pero es diferente el tema parlamentario que el tema ejecutivo, que es donde usted más ha trabajado, ¿no? ¿Cómo ve esa posibilidad? ¿Se ve, digamos, como senadora trabajando ahí en el Poder Legislativo? Bueno, si no me viera, sería bastante, no sería honesto estar tratando de competir. Mira, primero te voy a contestar en serio y después te voy a contestar en broma. Ahí está. Hay como una simplificación de lo que es el trabajo ejecutivo. Cuando uno dirige un proyecto, y yo dirigí muchísimos proyectos, a veces hay como la creencia, por la gente que está afuera de eso, o que lo ve de afuera, de que dirigir un proyecto es decir lo que hay que hacer y esperar que otros lo hagan. Y dirigir un proyecto requiere mucho para que sea exitoso. Y la verdad que me ha ido bastante bien con los proyectos que he dirigido. Hay que involucrarse mucho. Y hay que conversar mucho y hay que ser muy flexible. Entonces, en el proyecto de Fibra al Hogar, muchas veces yo iba con una idea y después de una reunión de equipo terminaba saliendo otra cosa generalmente mejor. Lo importante es el rumbo y eso es política. Ahí está la política. Pero después la forma, el cómo, es lo que hay que conversar. Entonces, en mi trabajo ejecutivo, yo no he hecho otra cosa que negociar constantemente. Ni hablar lo que han sido las negociaciones con enormes multinacionales. Nosotros arrancamos una idea de cable internacional en el 2011. Al poco tiempo yo dije, ¿y por qué no un cable submarino? Y convencí a un equipo de ir por eso. Y tuvimos que ir a muchos congresos, presentarnos, insistir con que queríamos, para que se concretara en el 2014 o 13 un acuerdo con Google que hubo que negociar. Estoy poniendo un ejemplo de una negociación grande, digamos. Entonces, haber estado en el Ejecutivo no me deshabilita para negociar. Al contrario. Eso es una contestación honesta y en serio. Ahora déjame contestarte en broma. Sí.
a mí a veces me sorprende que alguien que siempre estuvo en la vida parlamentaria y pretende el mayor cargo ejecutivo del país, nunca le hagan la pregunta al revés. ¿No? Hay un candidato de otro partido que toda su vida hizo vida parlamentaria. Y ahora, por eso, y ahora quiere el mayor cargo ejecutivo del país. Nunca a nadie se le ocurre hacerle la pregunta al revés. Y nunca nadie le pregunta esto a Manini tampoco. ¿No? Porque él ha estado en un cargo en el que no tiene que negociar como yo en los proyectos, donde lo único que hacía era mandar. ¿Cómo va a ser ahora el Parlamento? Esa era la parte jocosa. Queda planteado, ¿no? Queda. ¿Te propongo una pausa? Sí. Pausa, amigos, en Compromiso Cardinal, en la pantalla de Cardinal TV, el canal del país, nos acompaña la ingeniera Carolina Cose. Ya volvemos.